Jaime. Vamos, levante el vaso, pida de Jaime, que no tiene, tenemos acá el Salamashki, que lo va a repartir. A continuación de lo que él empezó diciendo antes, que Mendel decía de hacer masaje donde duele, también hay un word de Hasidim que siempre decían que cuando damos una vacuna o cuando queremos sacar sangre, lo que se hace normalmente es se pone un poco de alcohol, se limpia el lugar y ahí puedes enganchar la vacuna, puedes meter el pinche. Entonces traían esto como un ejemplo para Fabrengen, que un Fabrengen cuando nos reunimos juntos Hasidim y queremos un poco, no solo superficialmente, queremos un poco entrar más adentro, tocar un poco los puntos que nos es difícil en el día a día abrirlos, compartir y mejorar. Antes de abrir esos lugares hay que primero de todo poner un poco de alcohol, limpiar el lugar. Entonces cada uno mete un poquito de masque para adentro, limpia el lugar y ahí el lugar se abre. Ahí podemos pinchar sin que duela, sin que entren bacterias o cosas malas. Así que Jaime de vuelta, que el Zerat Hashem Fabrengen de hoy nos traiga brajá, nos traiga fuerza, nos traiga todas las cosas buenas que tengamos para el próximo año, así como estamos en Rosh Hashanah de Hasidut. Que tengamos un año muy bueno en Gashmiut y en Ruhaniut, Be'ezrat Hashem. Lejaim, amén. El nieto del Admor Hazaken, del Alter Rebbe, se llamaba Rabbi Nahum, que él era el hijo del Mittel Rebbe. Muchos lo conocen a él siendo el Hasid, el nieto, que estuvo en la carreta viajando junto con el Alter Rebbe cuando se escapaban de Napoleón. Era un grupo de 60 carretas, muchos Hasidim juntos salían en camino escapándose por la guerra que había ahí con Francia, Rusia y todo lo que incluía alrededor de eso. Y Nahum, muchos escucharon sobre él porque él fue el que lo acompañó al Alter Rebbe en ese camino y cada vez que llegaban a un, ¿cómo se dice? Parashat Drahim, A un cruce de caminos que tenía para la izquierda, para la derecha. Ahí Rabbi Nahum, que era el nieto, lo llamaba a su abuelo. El abuelo se paraba en un palo y pensaba y decía vayamos a la derecha o vayamos a la izquierda. En un momento llegaron a un Parashat Drahim, a un cruce de caminos, y parece que o la Admor Hazaken estaba durmiendo o que Rabbi Nahum estaba medio olvidó lo que tenía que hacer y Rabbi Nahum decidió solo ir a la derecha o ir a la izquierda, pero sin preguntarle a la Admor Hazaken qué hacer. Sí, le pifió, y cuando se levantó las bolas aquí, cuando se dio cuenta de lo que pasó, le dijo que el matzab, la situación puede ser buena cuando el nieto hace lo que el abuelo quiere, pero cuando el abuelo tiene que ir detrás del nieto, ahí la situación no es buena. Palabras muy fuertes. Y poco tiempo después, Admor Hazaken se enfermó y falleció. Eso fue Hatdalet Tevet, y ahí fue enterrado en Viena. El nieto Nahum, que estaba muy cercano a su abuelo, que recibió mucho la Admor Hazaken y que estuvo mucho cerca de él cada año en Utet Kislev hacía un Fabrengen muy grande, reunía a mucha gente y tenía una costumbre de empezar el Fabrengen. Cada vez que él empezaba con el cuento de Admor Hazaken, pero empezaba desde cero. Empezaba a contar que era Hasid del Magid Mezrich por 10 años, después estuvo con la Gebrá Kadisha por 5 años, después difundió Hasidut por 20 años. Y ahí recién vino lo que lo acusaron y toda la historia que continuó más adelante. Lo que veo muy interesante con esta historia que él contaba es que cada vez que entraba una persona importante al Fabrengen, comenzaba del principio el Maize. Así todos los años. O sea, la gente ya conocía el Maize con todos los detalles y con todo lo que tenía que hacer. Eso es lo que hacía Rabbi Nahum. El rey lo recordó mucho Fabrengen. En diferentes formas también explicó por qué Rabbi Nahum comenzaba con lo que es Gebrá Kadisha, con lo que es Magid Mezrich, y no comenzaba directamente con eso, de que difundió Hasidut, que ese fue el motivo que lo pusieron en la cárcel. Por eso mismo, lo que sería bueno ahora, vamos a hacer ¿cómo se dice? Un sikum, un resumen de lo que fue el maíz de la Alter para poder entrar a lo que es Utet Kislev, a lo grande que pasó en esta fecha tan especial. Utet Kislev empezó con eso de que el Magid Mezrich falleció en este día. Es el Yom HaHilula del Magid Mezrich. Siguió con eso que el Admor Hazaken, que él fue de los que difundió muy fuerte el Hasidut. Él venía de una época, después que el Baal Shem Tov difundió Hasidut, después que el Magid difundió Hasidut. Pero esa época era una época muy difícil para Am Israel. Am Israel venía en Gashmiut muy roto y en Ruhaniut muy roto.
¿Qué fue lo que provocó en Ruhaniut a los Yehudim estar en una situación difícil, medio roto? Eso comenzó con eso de que ellos tenían a Shabtai Tzvi y a Yaakov Frank, que eran dos Mesías Sheker, que se hicieron pasar por gente muy especial, muy Yehudí, y al final se revelaron siendo gente muy, muy mala, muy baja. Y muchos Yehudim estuvieron detrás de ellos pensando que el Mashiach está por llegar, y cayeron a la realidad, que estuvieron todo el tiempo caminando en un lugar que todo mentiras. Eso fue en Ruhaniut. Y después tenían también el Gashmiut, que el Gashmiut era con todo lo que había, en hebreo se llama Praot Taf Betat. Era en los años Tafjet, Taftet, en 1965, 6, 1640 y algo, por ahí sería. 1648. 1007, me parece que antes, afilo. Sí. Tafjet, Taftet. Sería así, alrededor de esos años sería. Había uno Hamlenitsky, que era una persona muy mala, tenía un ejército muy grande, y ellos se arrasaban y caminaban, avanzaban y mataron a muchos Yehudim, hicieron un pueblo muy difícil. Los Yehudim venían a una situación muy difícil. Ahí apareció el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov, como nosotros sabemos, lo llaman Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y como Rebbe explica en varias sejot, que es sabido cuando una persona se desmaya o una persona quiere levantarlo, le decís el nombre en el oído y la persona se levanta. Le tocas un punto ahí adentro que ese lugar no se durmió, que ese lugar no se desmayó, y lo podés levantar. Así también apareció el Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que Israel es el nombre de los Yehudim. Y cuando apareció el Baal Shem Tov y empezó a difundir Hasidut, y a continuación el Marim Mezrich, ahí llegó el Admor HaZaken, que él empezó de una forma mucho más grande a difundir Hasidut. Lo que pasaba en ese momento es que había mucha gente que estaba contra ese camino. Ellos estaban siempre acostumbrados a estudiar Nigle. Que la gente que estudia mucha Torah son importantes. Los que no estudian no son importantes. Y así era su camino de trabajar a Hashem. Cuando de repente aparece el Admor HaZaken y revela el camino de Hasidut, y revela que cada Yehudí tiene un punto especial en el Neshama, que no importa qué es lo que hace. Todo ese camino le pareció muy, muy lejos de Torah, muy lejos de lo que ellos conocían. Eso los trajo a ellos a hacer una acción que era una acción muy mala. Era denunciarlo en el reino de ese momento, que era el Zar Nicolai, y el ejército fuerte que estaba. Ellos venían con dos excusas de las más grandes que tenían. Era primero de todo que el Admor HaZaken, ocupándose de los Yehudim en todos lados del mundo, se ocupó muy fuerte de los Yehudim en Eretz Israel. Era una época que los turcos manejaban Eretz Israel. Los Yehudim estaban en una situación muy difícil de Gashmiut, tenían muy poca plata, como a veces nos pasa también en Argentina, que la plata no siempre estaba del lugar más fuerte. A veces. Ahora tenemos un nuevo presidente, esperemos que algo salga de eso. Y el Himmel. Y el Admor HaZaken juntaba mucha plata de la gente que tenía y lo mandaba a Israel. Venían los Misnagdim y empezaban a explicar que esta plata que él mandaba, él daba fuerza a los turcos estaban contra Rusia. Y en ese momento era muy, muy difícil una acusación así. Y también explicaban, agarraban palabras de Tania y las explicaban diferente, según lo que a ellos les era cómodo, como una de las Tukumaot que traen, uno de los ejemplos, es que es sabido que en Hasidut, en Kabbalah, tenemos Jochma, Binah, Dat y todas las midot que vienen después, y tenemos Malhut, que Malhut está explicado y que Malhut recibe de todas las midot, y es la que trae al mundo lo que las midot dan de su parte. Pero en el Tania está escrito que Malhut es la midot más baja que está. Entonces ellos venían diciendo que según el Admor HaZaken, según el Alter Rebbe, Malhut, o sea el reino de Rusia, es lo más bajo que hay. Y hace diferentes acusaciones que no eran muy profundas, pero hicieron lo que tenían que hacer. Y en Habdal de Tishrei aparecieron soldados, los llevaron al Admor HaZaken en la carreta negra, como todos conocen, los llevaron a la cárcel. En ese momento los hasidim estaban muy aterrorizados, porque también al Admor HaZaken los llevaron, también 20 hasidim llevaron a la cárcel, 7 de ellos los mandaron también a Petersburg. Los hasidim se reunieron enseguida y decidieron separarse en 3 grupos. Un grupo que se ocupe frente al reino de tratar de sacar al Admor HaZaken. El segundo grupo se ocupó de juntar plata, porque todo este trámite vale mucha plata. Juntar plata. El tercero se ocupaba de defender a los hasidim de los próximos ataques que pudieran recibir de diferentes personas, o si es la policía, o si es el Mitrakdim.
Y así después de mucho trabajo, de muchos días, 53 días, y milagros muy grandes, y muchos cuentos que hasta ahora los contamos y los conocemos, Admur Zaken, el día martes, Yutet Kislev, le avisaron que sale de la cárcel, que está libre. Y eso fue cuando él dijo las palabras Shalom Nafshi, que por eso es que nosotros ahora cantamos esta canción, y un montón de mamarim que fueron dichos a continuación de este día, o en este día, empiezan con el Dibur Matkil Padav Shalom Nafshi. Y de ese día se convirtió a ser el Rosh Hashanah Hasidut que nosotros conocemos ahora, en estos días y que nosotros festejamos. Lo que es muy interesante es que la fiesta grande de Yutet Kislev, que se difundió en todos los lugares que había en Hasidim, en todos los, ¿cómo se dice? Todas las comunidades que tenían que ver con Hasidut, eso empezó varios años más tarde. ¿Qué quiere decir? En Lubavitch, para que ustedes sepan, en esa época nosotros ahora estamos acostumbrados de que cada unos días tenemos un motivo para que hacer Fabreinen. Sí, Yutet Kislev, afirmo un Kislev, vos mirás ahora para atrás, tenés los Jodesh Kislev, Yudalet Kislev, Tes Kislev, Yutes Kislev, Ardemo Hanukkah, no faltan, todo el tiempo hay fechas para que hacer Fabreinen. En Lubavitch habían solo 3 fechas que hacían Fabreinen. Hacían Fabreinen en Purim, en Simchat Torah y en Yutet Kislev. Eran 3 fechas que el rey de Rashab se sentaba a hacer Fabreinen con los Hasidim. Había un año que era Taf Reish Samach Bet, era un año que el rey de Rashab viajó para Moscú para tratar de ayudar a los Yehudim en diferentes temas que estaban ahí medio complicados. Y los Hasidim tenían mucho miedo, el rey Rayat se lo escribe en su Yomán, y tenían mucho miedo de que el rey Rashab no llegue a estar Yutet Kislev junto con ellos. Y ellos sabían que si no va a estar con ellos, el Fabreinen no se va a ver como un Fabreinen normal, como lo que ellos conocían. Y con todo este miedo que hubo, un día antes llegó una carta, que esa es una carta muy famosa que varios de nosotros la conocemos de diferentes lugares, o diferentes textos que salieron de esa carta. Una carta que el rey Rashab manda fuerza a los Hasidim y les explica lo grande que es este Hag de Yutet Kislev. Y ahí escribe que es como Rosh Hashanah, y escribe las palabras muy potentes que son Or vehayut nafsheinu nitan lanu. Luz y hayut sería vitalidad de nuestra vida fue entregado en este día tan especial de Yutet Kislev. Esas son las letras que usa el rey Rashab para explicarnos qué grande que es esta fiesta de Yutet Kislev. Ahora, cuando nosotros empezamos a mirar las palabras que usó el rey Rashab, Or vehayut nafsheinu nitan lanu, podemos agarrar estas palabras y separarlas y empezar a explicar cada palabra, qué es lo que se refirió con estas palabras. El rey de varios años se sentaba y explicaba qué es Or, qué es Hayut, y por qué Dafka en Yutet Kislev recibimos estas cosas. Lo que nosotros podemos explicar sobre Or es que hay mucha gente que preguntaba en su momento, y hasta ahora tenemos gente que pregunta, ¿qué es lo que Hasidut nos trajo a nuestra vida? ¿Qué es lo que Hasidut renovó que no había antes? Que se reveló el Hasidut. Hay que hacer un poco de Lejaim para frenar entre palabras y palabras, para que las cosas entren. Que hagan puir puebloso, Lejaim. Vamos a cantar un ningún del Alter Rebbe, uno de los Nigunim. Muy buena idea. Uno que todos conocen es el Keliato. ¿Está bien? Muy buena idea. Ustedes cantan, yo los acompaño.
Tú eres mi Dios y yo te exaltaré. Tú eres mi Dios y yo te voy a agradecer. Yar Koach, Yar Koach. Eso que tenemos acá, Baruch Hashem, mucho Farbaisen. Tenemos acá un grupo grande.